Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Gracias por estar en sintonía con nosotros en el día de hoy. Bienvenidos a Través de la Biblia. Hoy tenemos un estudio interesante en el libro de Deuteronomio capítulo 18. Así que quédese con nosotros y de inmediato pasamos a nuestro tiempo de oración para iniciar el estudio de hoy. Padre Celestial, nos encomendamos a ti en este tiempo para que tu palabra nos hable. En el nombre de Jesús, amén. Continuando nuestro estudio en el libro de Deuteronomio, llegamos hoy al capítulo 18. Este capítulo trata de los sacerdotes y profetas y la prueba del verdadero profeta. Dios da leyes sobre el sostenimiento de los sacerdotes. Luego hay otra amonestación contra las prácticas idólatras, las cuales hacen uso de poderes satánicos. A esto sigue una de las secciones sobresalientes de este libro de Deuteronomio. Tiene que ver con los profetas y hay una maravillosa profecía en cuanto al Señor Jesús, el profeta que había de venir. La sección sobre los profetas concluye con la prueba para determinar o distinguir entre los profetas falsos y verdaderos. Veamos en primer lugar la herencia de los sacerdotes. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 18 de Deuteronomio. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel, de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán, pues, heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Todos los levitas eran ayudantes en el templo y en la adoración. No tenían ninguna heredad entre los hijos de Israel. Su heredad no era una porción de tierra, sino que el Señor mismo era su heredad. El Señor, pues, proveyó para ellos de una manera singular. Continuemos ahora con los versículos 3 al 5. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos, para siempre. No vamos a leer todo este pasaje, pero sí creemos que esto aquí es un gran principio que Dios da. Creemos que este todavía es el método que Dios usa para llevar a cabo su obra en el mundo. Creemos que Dios espera que su pueblo sostenga la obra de proclamar la palabra de Dios al mundo. Ahora no creemos que deba hacerse todavía de esta misma manera específica. Si los hombres trajeran perniles de res y de cordero, bueno, yo comería biftec y chuleta de cordero constantemente, pero no creemos que Él quiera que lo hagamos de esta misma manera en el día de hoy. Sin embargo, el principio o método todavía es válido. Veamos ahora la prohibición de las prácticas idólatras. Leamos los versículos 9 hasta el 12 de este capítulo 18 de Deuteronomio. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Cuando los israelitas entraran en la tierra prometida, no debían seguir las costumbres paganas que practicaban los moradores en esa tierra. El apóstol Pablo amonesta en su primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, estarán echando mano de ese mundo invisible y satánico. Ahora permítanos especular y usted puede creer según la manera que usted desee creer. Pero creemos que ahora hemos llegado a ese período. Hay una gran manifestación de la adoración de Satanás. En el sur del estado de California, en los Estados Unidos, por ejemplo, existen iglesias de Satanás donde en verdad le adoran.
En las islas hawaianas hay un grupo de jóvenes que se postra delante de un cuadro de Krishna. Esto no es nada menos que la adoración satánica. Muchos dicen que esto no es nada más que una novedad. Dicen que es una tendencia de la naturaleza humana a seguir las novedades y que esta simplemente es otra novedad. Pero amigo oyente, creemos que hay muchísima realidad en la adoración de Satanás. No se trata de un grupo de ignorantes, ni son los de escasa educación los que hacen esto. Debe haber una realidad, puesto que Satanás es real, y creemos que sí hayan realidad en esta adoración. Y Dios amonesta en cuanto a esto. Es una abominación para con él. Queremos decir esto porque hace falta hoy en día que alguien lo diga. Existe el peligro de meterse con la astrología. Recuerde que en el capítulo anterior leímos la condenación de la adoración del sol, de la luna y de las estrellas. Y hay mucha gente hoy en día que ponen más énfasis en eso que en la Biblia. Las tiendas de revistas están llenas de material sobre la astrología. La vemos por todos lados. Amigo oyente, este tipo de cosas es una abominación al Señor. No me culpe usted a mí, no es una abominación para conmigo, es una abominación para con el Señor, porque aleja a muchos del Dios vivo y verdadero, les sumerge en tinieblas y en la creencia de demonios. Hay una realidad en cuanto al mundo de demonios. Existen ángeles caídos y el mundo espiritual, y Dios manda que no nos metamos en eso, pero hoy en día muchos se meten allí. Hacen uso de las drogas, se sirven de todos los medios posibles para tratar de comunicarse con ese mundo invisible, el mundo satánico. Y Satanás, por supuesto, se alegra muchísimo de comunicarse con ellos. Un hijo de Dios, amigo oyente, no debe meterse en estas cosas. Cualquier paso en esa dirección significa que usted tiene una fe débil y que no confía de veras en Cristo como su Salvador personal. Eso quiere decir que usted se está apartando del verdadero Espíritu, el Espíritu Santo, y de la palabra de Dios. Dios ha dado amonestaciones en cuanto a este tipo de cosas. Sus amonestaciones han sido muy exactas en el pasado. Es mejor pues que le sigamos y le obedezcamos. Bien, veamos ahora los versículos 13 y 14 de este capítulo 18 de Deuteronomio. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Aquellas naciones en la tierra prometida debían ser juzgadas por esta misma causa. Israel ha sido llamado para ser testigo del Dios vivo y verdadero. Veamos ahora la promesa de un profeta venidero. Continuemos con los versículos 15 hasta el 17 de este capítulo 18 de Deuteronomio. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Los hijos de Israel debían escuchar a los profetas. ¿Por qué? Porque hablaban la verdad. Eso es lo principal, eso es lo fundamental. Pero la segunda razón por la cual debían escuchar a sus profetas era porque se les estaba preparando para escuchar al mensajero final, al profeta final, al Señor Jesucristo. Algunos todavía preguntan por qué Dios no se revela en el día de hoy. Amigo oyente, en la persona del Señor Jesucristo, Dios puso el punto final a la frase. Dios escribió el terminado al final del libro. Dios puso las últimas comillas a la cita. No tiene nada más que decir al mundo que lo que ha dicho en Jesucristo. Debemos, pues, escucharle a Él. Debemos atenderle a Él. Usted recordará que en la transfiguración, Dios el Padre dijo allá en Mateo 17:5, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Amigo oyente, escúchele a Él. Él es la palabra final. El Señor Jesucristo es la revelación final, completa y última de Dios al hombre. Esto es lo que Moisés está diciendo aquí en el libro de Deuteronomio. Leamos ahora los versículos 18 y 19. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Usted recordará que el Señor Jesucristo dijo lo mismo allá en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 10. Dijo que las palabras que hablaban no eran de Él, sino del Padre. En el capítulo 5, versículo 30 del Evangelio de Juan, y muchas veces en el capítulo 6, el Señor Jesús dice que Él no vino para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre.
Después que terminó el ministerio terrenal del Señor, Él oró en aquella gran oración sumo sacerdotal, en la cual da su informe final al Padre, allá en el capítulo 17 de San Juan, diciendo: «He acabado la obra que me diste que hiciese». Ha hablado todo lo que el Padre quería que se dijera. No hay nada más que hablar. Si Dios hablara desde el cielo en este mismo momento, no diría nada que ya no ha sido dicho por Él. Simplemente se repetiría. Todo lo que intenta decirnos a usted y a mí, amigo oyente, se encuentra en la persona de Cristo. Ese es el motivo por el cual no debemos meternos con la astrología. Es la tendencia de la naturaleza humana querer explorar lo desconocido, saber acerca del futuro. Hay un deseo insaciable de explorar lo misterioso. Hay algo de ese espíritu de Cristóbal Colón en todos nosotros. Ahora mismo estamos explorando el espacio y las profundidades de los océanos. Nos gusta lograr conocimiento de nuevas áreas. No solo hacemos esto en el espacio, sino también en el tiempo. El hombre quiere conocer algo en cuanto a aquel futuro misterioso. Abraham era pionero, salió hacia lo desconocido. Ahora, la diferencia era que él salió para obedecer el llamamiento de Dios. Salió sin saber a dónde iba, pero Dios sabía a dónde iba y era Dios quien le estaba guiando. Esto es diferente. Eso no es tratar de guiarse por la astrología. Los hombres tienen ansiedad en cuanto al futuro. Siempre existe la pregunta: ¿qué de mañana? El futuro es una puerta cerrada. La memoria sí le puede llevar al pasado, pero no hay ningún vehículo que le lleve al futuro. Es más, hay un letrero grande escrito en la puerta del futuro que dice: prohibido entrar. Hoy era mañana, solamente ayer. El hombre está limitado en cuanto al tiempo y también en cuanto al espacio. Para poder satisfacer este anhelo insaciable, se levantaron entre los paganos hombres tales como espiritistas y magos, así como también métodos de adivinación. Dios amonestó a su pueblo en cuanto a estas cosas. Esto se relacionaba con la idolatría y era satánico en origen. ¿Podían estos predecir el futuro? Bueno, sí había cierto grado de exactitud. Los griegos hacían uso del oráculo en Delfi y al parecer recibieron allí cierta cantidad de información exacta. Pero era satánico. Algunos dicen que Hitler, por ejemplo, acudió a algún tipo de sortílego. Y la sección de anuncios de algunos periódicos en nuestras ciudades le revelará a usted que hay muchos sortílegos que se ganan la vida hablando acerca del futuro. Los astrólogos a veces son exactos. Muchas de sus predicciones son tan generales que tienen que ser exactas para algunos. Pero ¿no se da usted cuenta, amigo oyente, que al hombre nunca le ha sido dado dominio sobre el futuro? El hombre no tiene ninguna autoridad sobre el futuro. Solo Dios puede predecir el futuro. Pertenece a Él. Ese es el carácter singular de la palabra de Dios. Llega más allá del presente. La prueba más grande para mí de que la Biblia es la palabra de Dios es el cumplimiento de la profecía. Una cuarta parte de toda la Biblia era profecía en el tiempo en que fue escrita, y una gran porción de esa profecía ya se ha cumplido. Dios tiene profecías en cuanto a ciudades y naciones y grandes imperios en el mundo. Bajo tales circunstancias, los falsos profetas sí se levantarán. Hoy en día hay falsos profetas. Quieren el estado legal y la posición que perteneció al verdadero profeta de Dios. Por tanto, Dios da una prueba mediante la cual Israel podía protegerse de los falsos profetas. Veamos, pues, la prueba para determinar o distinguir entre los profetas verdaderos y los falsos. Leemos allá en Jeremías, capítulo 14, versículo 14, y sería mejor que usted también lo busque. Jeremías, capítulo 14, versículo 14. Y dice allí: me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Como usted ve, había falsos profetas que hablaban de reinos venideros y de siglos futuros. El profeta Jeremías también habló del futuro. Ahora, ¿cómo se podía decir quién era el verdadero profeta? Hoy en día podemos saber porque muchísima de la profecía de Jeremías ha sido cumplida ya. Pero, ¿cómo les era posible saber a los israelitas en el tiempo en que fue hablada? Volviendo ahora al capítulo 18 de Deuteronomio, leamos los versículos 20 al 22. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él.
Vamos a considerar esto por un momento, amigo oyente. Isaías es profeta de Dios, un verdadero profeta de Dios. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Profetizó que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo. Él claramente señaló la venida del Señor Jesús, su nacimiento, su vida y su muerte. Ahora, supóngase que alguien hubiera preguntado a Isaías cuándo iba a tener lugar todo esto. Él habría contestado que no estaba muy seguro, pero que podría ocurrir después de centenares de años. En realidad fueron 700 años. Bueno, ese grupo se reiría y diría que ellos ni estarían presentes para saber si hablaba la verdad o no. Todos los verdaderos profetas hablaban también en cuanto a situaciones locales. Esa fue su prueba. Tenían que hablar en cuanto a una situación local que iba a suceder enseguida, y sus profecías tenían que ser completamente exactas. No podían errar en ninguna parte de su profecía. Cualquier inexactitud enseguida les descalificaría como un verdadero profeta de Dios. Ahora miremos una vez más a Isaías. Él profetizó el nacimiento virginal, y hoy en día podemos mirar 2000 años atrás al cumplimiento de esa profecía y saber que fue exacta. Pero ¿cómo podía saber eso la gente de aquel entonces? Bueno, podían saber porque Isaías fue al rey Ezequías y le dijo que no tuviera miedo. Había un ejército asirio de unos 300,000 soldados ávidos de entesar el arco, los cuales rodeaban la ciudad, pero Isaías dijo que ni una sola flecha entraría a la ciudad. Estos asirios habían conquistado otras naciones y estaban allí para conquistar a Jerusalén y para llevar al cautiverio a Israel. Pero Isaías le dijo a Ezequías que no los temiera. Todos estos muchachos del ejército asirio tenían arco y flecha. Era de esperarse que uno de esos tipos dejara ir volando alguna flecha sobre la muralla simplemente para ver si le era posible darle a alguien. Era de esperarse que entre un ejército de 300,000 hombres hubiera un soldado ávido de disparar la flecha. Ahora, si una flecha entraba en la ciudad, Isaías perdía su posición como verdadero profeta de Dios. Pero ¿sabe usted, amigo oyente, que ninguna flecha entró en la ciudad? Ni siquiera una. Isaías, pues, salió bien con su profecía. Hubo otras veces cuando Isaías habló en cuanto a una situación local y sucedió así como había dicho. El verdadero profeta, pues, tenía que acertar el 100% de las veces que profetizaba. Ahora, ¿qué de los falsos profetas hoy en día? Hay falsos profetas que predicen en cuanto al fin del mundo. Ha habido profetas durante la guerra, los cuales predijeron que la guerra terminaría en cierto día. Pero se equivocaron. Un verdadero profeta debe ser exacto en todo detalle. Pero ¿sabía usted que no hay ninguna amonestación hoy en día en cuanto a los falsos profetas para la iglesia? ¿Y sabe por qué no? Porque no hay más profecía para ser revelada. Toda ha sido revelada ya en el Señor Jesucristo y en su palabra. Nuestra amonestación hoy en día no es en cuanto a los falsos profetas. Nuestra amonestación hoy es en cuanto a los falsos maestros. El apóstol Pedro habla de esto en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1, cuando dice: «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros». La amonestación para nosotros es escuchar con mucho cuidado la enseñanza de la palabra de Dios. Cualquier cosa que se nos diga hoy en día debe ser conforme a la palabra de Dios. Cada uno puede estudiar la palabra de Dios. Ese es nuestro criterio. Pero debemos cuidarnos de los falsos maestros y debemos juzgar lo que dicen según su conformidad o falta de conformidad con la palabra de Dios. Un falso maestro nos puede parecer muy dulce y muy piadoso, pero si su enseñanza no se conforma, es decir, no está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces sabemos que es falso. Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 18 de Deuteronomio. Ahora, en el capítulo 19, se nos habla de las ciudades de refugio, la extensión de la tierra y la severidad de la ley. Este capítulo 19 principia con instrucciones en cuanto a las ciudades de refugio en los primeros 7 versículos. Ya hemos tratado algo sobre estas ciudades y solamente diremos, en resumen, que un hombre que había matado accidentalmente a otro podría huir a una ciudad de refugio. Esto no se aplicaba a un homicidio premeditado. Dios da el ejemplo de 2 hombres que trabajaban juntos en el monte. Al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, si saltaba el hierro del cabo y daba muerte a uno de los hombres, al otro se le permitía huir a la ciudad de refugio. Sería protegido allí hasta cuando pudiera ser enjuiciado con imparcialidad. Veamos entonces lo relacionado con la extensión de la tierra. Leamos los versículos 8 y 9 de este capítulo 19 de Deuteronomio. «Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra como prometió dar a tus padres,
siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. La prueba del amor es la obediencia. Si Israel hubiera obedecido a Dios, los israelitas habrían sido bendecidos y Dios habría extendido su tierra. Entonces habrían podido añadir 3 ciudades de refugio más. Pero nunca necesitaron de ellas por la sencilla razón que de los 777,000 kilómetros cuadrados que Dios les dio, solamente ocuparon 77,000 kilómetros cuadrados. Ahora leamos el versículo 14 de este capítulo 19 de Deuteronomio. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Tenemos aquí el hecho de que los límites eran inviolables. Esta era la protección de la propiedad humana y establece los derechos de propiedad. Consideremos ahora la severidad de la ley. Leamos el versículo 15 de este capítulo 19 de Deuteronomio. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Este pasaje nos revela lo terrible de la ley. Las demandas de la ley eran terribles y un solo testigo no era suficiente. Cualquiera que dice hoy en día que quiere vivir bajo la ley debe descubrir lo que es. Ahora en los versículos 16 al 20, el Señor explica si se levantaba un testigo falso, entonces el acusado y el acusador debían pararse delante del Señor, delante de los sacerdotes y los jueces. Ahora, si los jueces decidían que el testigo era falso, entonces lo que él quería que le hicieran al acusado sería el castigo que él mismo recibiría. De esa manera, la maldad debía ser quitada de la nación. Leamos ahora el versículo 21, el versículo final de este capítulo 19 de Deuteronomio. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esa es la ley, amigo oyente. No hay nada de misericordia en la ley. Doy gracias que el Señor hoy en día no me está juzgando sobre la base de la ley. Me salva por la gracia. Si Él me salvara por la ley, yo estaría perdido para siempre, porque nunca me sería posible cumplir los requisitos de la ley. La ley es la ley. Hoy en día hemos adquirido una actitud muy indiferente en cuanto a ella. Dios ejecuta la ley, ojo por ojo, diente por diente. ¿Cómo le doy gracias a Dios que Jesucristo pagó la pena de la ley para que hubiera perdón para los pecadores? El tribunal de Cristo se ha constituido en propiciatorio porque Cristo murió y su sangre ha sido rociada allí. Dios nos salva por su gracia. No hemos guardado la ley, la hemos violado. Todos somos culpables delante de Dios. Pero Cristo pagó la pena a fin de que los requisitos de la ley sean cumplidos. Ahora Dios tiene libertad para salvar a los pecadores por su maravillosa e infinita gracia. Y aquí concluye nuestro estudio del capítulo 19 de Deuteronomio. Que el Señor le bendiga ricamente. Gracias por estar con nosotros. Si Dios lo permite, en una próxima entrega continuaremos con nuestro espacio a través de la Biblia. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la Biblia.org/notas. A través de la Biblia.org/notas. Hemos llegado al final por el día de hoy. Díganos, ¿fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario acerca de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la Biblia.org/notas. A través de la Biblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, visite a través de la Biblia.org. Repito, a través de la Biblia.org o escriba al correo electrónico atv
atv@transmundial.org, atv@transmundial.org, a través de la Biblia.